buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. En este día estamos en el taller Darwin Hoyos y Rosa Sánchez. Aquí nos encontramos en el taller, vamos a identificar los riesgos y lo que se necesita para poder prever lo que es la importancia de los mapas de riesgos en la prevención de accidentes. A continuación, venga. Como podemos observar aquí en la cafetería tenemos bastantes tipos de riesgos, lo que es los riesgos locativos por aplastamiento de los muebles, maquinaria, cables pelados, riesgos eléctricos y a continuación vamos a ver sobre lo que trata en sí los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo nos ayudan a identificar los tipos de riesgos que mencioné, como son los tipos de riesgo eléctrico, también riesgo química sería pues lo que le hacen ahí todo eso, ese olor es muy fuerte para la tumor. De aquí combinamos aquí son los riesgos de temperatura, un disco de corte, que aquí los momentos de entrar con la madera para los cortes pueden sufrir un riesgo de corto punzante, que aquí tenemos esta máquina que es la máquina de corte. La máquina de tierra, la máquina de... Todas son máquinas de tierra, diferentes tipos de especialidades para darle el tipo de figura al nombre que se necesita. Aquí podemos observar lo que son los tipos de utensilios de los que se necesita hacer para los magos, para eso. Y lo que intentamos hacer es para identificar los riesgos en sí, son los mapas de riesgos que a continuación los compañeros les van a indicar sobre los mapas de riesgos que están ahí lo que se identifica. Por ejemplo, aquí estas máquinas deberían tener un tipo de señalética diciendo de tipo de riesgo que corre cada maquinaria. Por otra parte tenemos la representación gráfica, ya que nos ayuda a identificar los peligros y riesgos en las diferentes áreas de trabajo. Continuando tenemos la identificación de peligros. En esta pequeña parte, antes de la representación de riesgo, es necesario identificar los diferentes peligros que se encuentran en la carpintería, como la sierra, el ruido de la maquinaria, el aserrín, cables eléctricos, etc. Continuando tenemos la clasificación de peligros. En el decreto 255, en el artículo 40, nos dice los diferentes riesgos que existen, como el riesgo físico, el riesgo químico, el biológico, el riesgo de seguridad y los riesgos económicos, etc. Por otra parte, tenemos ya la representación gráfica. Con los peligros y riesgos antes mencionados, lo llevamos a un pequeño ejemplo para su fácil interpretación. Continuando, tenemos del mapa a la prevención. El mapa de riesgos es un gran apoyo para nosotros, ya que nos ayuda a visualizar dónde se encuentran los peligros y riesgos, y nos ayuda a planificar medidas preventivas, como su señalización, el orden y limpieza, el mantenimiento, capacitación y equipos de protección. Y para finalizar, pasaremos a los beneficios de los mapas de riesgos. El principal aporte de los mapas de riesgos es la protección del trabajador. Previo a esto existen otras fases que nos hacen llegar a este punto, como lo es la identificación de peligros y la prevención de accidentes. Esto hace y asegura la integridad del trabajador y también nos lleva a la planificación preventiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ayuda a distribuir correctamente los recursos y de cierta forma también el área. Pasamos a la siguiente parte, la cual es las medidas preventivas. Dentro de las medidas preventivas está el uso correcto y adecuado de los equipos de protección personal, como pueden observar en los que me encuentro utilizando en este momento. Los principales tenemos el casco, también tenemos las gafas de seguridad, las protecciones auditivas, las mascarillas y los guantes. Esto asegura la integridad del trabajador. Tenemos lo que es el control de los riesgos. Dentro del control de los riesgos tenemos ciertos factores o ciertos aspectos tales como el orden y limpieza. Dentro del orden y limpieza técnicamente es mantener el lugar limpio y seguro. Eso nos facilita o de cierta forma prevé de que el trabajador tenga algún tropiezo o algún accidente. También tenemos lo que es el mantenimiento preventivo, como mantenimiento maquinaria, herramientas, etc. Y la prevención de incendios. Eso quiere decir que tanto extintores como cualquier elemento que ayude a reducir o a eliminar algún tipo de fuego o llama, tiene que estar en el correcto mantenimiento, tiene que tener el correcto mantenimiento y estar en correctas condiciones. Y por último, la señalización. Esto nos ayuda pues a identificar áreas peligrosas, elementos peligrosos y lugares seguros también. Y por otra parte, está el mapa de la carpintería.
Como pueden observar, se lo ha llevado a una especie de esquema donde se detallan los tipos de peligros o riesgos que se han encontrado en el lugar, tales como riesgo de corte, riesgo de atrapamiento, riesgo de incendio, riesgo de proyección de partículas, entre otros. También lo que es una tabla de riesgos y peligros, donde se detalla el nivel del riesgo encontrado. Como pueden observar, y como breve ejemplo, el corte y amputación es un nivel alto y la proyección de partículas un nivel medio. Esto es la carpintería o el esquema de la carpintería. Y para concluir, tenemos lo que es la prevención, comienza con la identificación. Y recuerden que identificar riesgos permite que los trabajadores se desenvuelvan de manera segura y correcta. Tales como, para empezar, primero es la identificación del peligro, también la evaluación del peligro y el control o la medida preventiva que se le da a este tipo de riesgo encontrado. Y por último, la prevención, que es la parte fundamental de esto. Es salvaguardar y mantener a los trabajadores a salvo siempre. Recuerden, la seguridad Es responsabilidad De todo.